Muy bien, ya estamos una vez más transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Torreón, Coahuila, México, para toda la gente bonita que nos escucha a través de esta plataforma en diferentes partes del país, en diferentes partes del mundo, Fer. Así es, pastor. Tenemos en Venezuela, tenemos en Canadá, Estados Unidos, México, Puerto Rico, sí, les mandamos un saludo muy, muy grande. Y Fer, ¿qué pasaría si te dijera que hay una guerra ocurriendo justo a tu alrededor en este momento, pero estás completamente ciego a ella, Fer? Eso suena como a película de terror de Hollywood, pastor. Sí, pero ¿qué pasa cuando te das cuenta de que no es ficción, Fer? Hoy queremos darte la bienvenida a un episodio muy especial de Víctor y Fer Podcast. Hoy abrimos una caja de Pandora que muchos prefieren ignorar. Hoy comenzamos una miniserie de 3 capítulos basada en uno de los libros más controversiales, Fer, perturbadores y al mismo tiempo reveladores de las últimas décadas. Me refiero nada más ni nada menos que a ese famoso libro Él vino a dar libertad a los cautivos, de la doctora Rebecca Brown. Quédate con nosotros, no le cambies y recuerda, yo soy Víctor. Y yo soy Fer. Y esto es El despertar del mundo espiritual. A ver, pastor, para la gente que nos está viendo o que nos está escuchando, ¿jamás has oído hablar de este libro? Pongamos en contexto. Yo cuando lo leí por primera vez me dio escalofrío, dolor de cabeza, no pude dormir en algunas noches. Si no pudiste dormir, Fer. No pude dormir en 2 noches. 2 noches. 2 noches no pude dormir. ¿Qué es lo que te pasaba cuando leías este libro, Fer? Fíjate que cuando empecé a ver todo el relato, primero me entró un sueño. Pero las 2 veces sueño, pero sueño pesado. Y luego después ya no podías. Y luego después ya me empezó a doler la cabeza. Eso me pasó la primera vez. Luego ya me empezó a doler la cabeza y dije, hasta aquí. ¿Sí? Ya después ya no me dolió la cabeza, pero me entraba un sueño a los 4 o 5 minutos que estaba yo leyendo. Ajá. Era un sueño pero muy, muy pesado. Fíjate que muchas personas dicen precisamente eso, Fer, que cuando empiezan a leer este libro, pues tiende a causar ese tipo de sensaciones en el cuerpo. En algunos causa sueño, en algunos otros les quita el sueño, en algunos otros pasa algo, llega alguien, los interrumpe, pero la realidad de las cosas es que casi nadie puede terminar de leer este libro. No sé a qué se deba, ¿verdad? Y dato curioso que yo, para hacer la investigación y para poder relatar todo esto, no podía pasar de donde yo me había quedado la primera vez. De ahí era atorarme hasta que empecé a leer nuevamente, pero ya de la continuación pero fue algo que me llamó la atención. Híjole, pues bueno, es algo tremendo, como les decía, pero para saber un poquito más acerca de este libro, primero tenemos que saber quién es quien escribe este libro, y nos referimos a la doctora Rebecca Brown. Verá, Rebecca Brown era una médica cirujana en Estados Unidos, una mujer de ciencia, Fer, racional y que trabajaba en un hospital, creo que en el Rowe General, algo así. Su vida era normal hasta que empezó a notar que muchos de sus pacientes que llegaban allá a ese hospital llegaban con enfermedades extrañas, Fer, que la medicina no podía explicar, o peor aún, que morían, Fer, en condiciones de lo más bizarras posible. O sea, no hablamos de personas fanáticas, ¿no? Que ven demonios en todos lados. Hasta en la sopa. Sino de una doctora que creía en la ciencia. Ajá. Y de los expedientes y los medicamentos. Claro que sí, Fer. Pero todo cambia. La historia da un giro cuando Rebecca conoce a una paciente muy particular de nombre Elaine, Fer. Y aquí es donde la historia se pone densa, Fer, ¿sí? Elaine no era una paciente cualquiera.
Ve, según el libro, era una de las brujas de más alto rango en los Estados Unidos, Fer. No estamos hablando de una de las brujillas de las que le echan las cartas ahí en, no sé, en Zaragoza Sur. No tengo nada en contra de eso. No. Ahí en el Mercado Juárez, ¿verdad? Que pásele, le echamos las cartas. No. Esta mujer sí era alguien tremenda, Fer, sí. O sea, era una de las brujas de más alto rango de todo Estados Unidos, no solamente de un estado, de todo Estados Unidos. Y el libro nos dice que esta mujer pertenecía a una organización oculta que el libro la llama simplemente como la Hermandad, Fer. Es que esa parte es tremenda, pastor, la hermandad. No estamos hablando de un grupito de adolescentes que juegan a la ouija en un sótano. Según relata el libro, estamos hablando de una masiva... ¿Una red masiva? Sí, una red masiva de políticos y empresarios, de gente de mucho poder. Ve, y es que siempre ese tipo de personas son las que se relacionan en ese tipo de sectas, Fer. Así es. Sí, políticos, gente de mucho dinero, Fer. Artistas. Ándale, exactamente. De gente. El libro nos relata, Fer, que Elaine escaló posiciones desde niña. Ve, ya que desde niña fue reclutada en esta hermandad. Ella cuenta en el libro cómo vendió su alma, Fer, cómo veía los sacrificios, cómo veía los pactos que se hacían en ese lugar y el poder sobrenatural, Fer, que tenía esta élite, Fer, sí, de la brujería. Ella era prácticamente una de las 4 esposas de Satanás, porque para la gente que se dedica al ocultismo, Satanás tiene 4 esposas, una en cada punto cardinal de la tierra. Entonces, cada cierto tiempo reúne a esas 4 esposas. Esta mujer era una de las 4 esposas de Satanás. Tenía riquezas. El libro nos dice que ella tenía dinero, tenía control, pero vivía en un infierno físico terrible, Fer, adolorida casi siempre, enferma casi siempre. ¿Por qué? Porque al final del día, Fer, el diablo no tiene amigos, Fer. El diablo tiene esclavos, Fer. Así es. Y fíjate, pastor, que algo que me dejó pensando mucho de esta primer temor del libro es que operan el ocultismo en la vida cotidiana. Sí es. Sí. Porque la gente piensa, bueno, yo no soy Elaine, yo no soy de esa secta, ¿no? De Estados Unidos. A mí no me pasa nada. Pero la doctora Brown, sí, habla de algo clave. Las puertas abiertas. Las puertas abiertas, Fer. Oye, es terrible. Es terrible, pastor, porque a veces en nuestra ignorancia, la gente que ignora todo esto, ha de pensar que si juegas con la ouija no va a pasar nada. Ha de pensar que si agarras un libro de hechicería, lo ojeas y hablas, y a veces traen la clave para activar ese poder. Sí, piensan que no pasa nada. No pasa nada. Cuando puedes desatar un infierno, ya sea dentro del hogar, en la colonia, hasta en el país. Simplemente hasta con tener un símbolo dentro de tu casa que ni siquiera sabes qué significa, Fer. Ese es el núcleo de este primer capítulo, Fer. Ve, el libro explica que el mundo espiritual se rige por leyes legales, Fer. Un demonio o una influencia espiritual oscura no puede entrar a tu vida solamente porque sí, solamente porque se le da su gana de entrar. No, se necesita un derecho legal. En este libro habla precisamente de los derechos legales y cómo se los damos nosotros, ese derecho legal. Pues simple, a través de lo que nosotros llamamos puertas abiertas, Fer. Ahí está donde la puerca torció el rabo, pastor. Porque la lista es enorme. Sí. Hablamos de cosas que hoy en día la sociedad ve como juegos inocentes. O sea, vamos, es lo que hablábamos ahorita de la espiritualidad moderna. De jugar a la ouija, de echar cartas, de agarrar un libro, ¿sí? Y de creer que no va a pasar nada. Eso es a lo que nosotros nos referimos cuando decimos que hoy la gente lo agarra como un juego inocente, ¿sí? Y la espiritualidad es la espiritualidad moderna, los horóscopos, leer las cartas, la astrología, las tablas, la ouija, los amuletos, o sea, lo que mucha gente cuando a veces salen, que ves a una persona afuera con muchas pulseritas y piedras y esto y lo otro, ¿sí? Son objetos
que provienen de los rituales ocultos, pastor. Sí, claro. No, y dicen que los horóscopos de Durango están peor, Fer. Esos invocan muchos demonios. No es cierto, no es cierto. Así es, Fer, ve. El libro menciona algo muy fuerte. La ignorancia, Fer, no te protege de la ley espiritual. Mucha gente cree que porque no sabe, que así porque no cree, ya no va a pasar. O sea, el hecho de que no crea no quiere decir que no pasa, Fer. El hecho de que no entienda no quiere decir que no pasa. Si tú juegas con fuego, Fer, te vas a quemar. Así de simple, sepas o no que el fuego quema. Mucha gente hoy en día sufre de depresiones severas, Fer. Ansiedad inexplicable, rupturas familiares o rachas de mala suerte, Fer. Destructivas, Fer. Y no se dan cuenta de que esto está pasando en sus vidas simple y sencillamente porque abrieron una puerta espiritual en el pasado, Fer. Es como meter un virus en la computadora, pastor, ¿sí? Sin querer hacer un clic, en un solo clic, ¿sí? El virus no te va a proteger de nada. Una vez que entra el virus, ya está dañado todo. No, pues va a destruir todo, ¿verdad? Sí. ¿Sabías que así simplemente vas a destruir el sistema? Cuando entra el virus, te destruye. Y tanto que pasa, ¿verdad? O sea, tú ves una computadora y de repente estás trabajando bien y de repente entra un virus y, caray, ya empezó a fallar y ya, con eso. ¿Sí? El diablo es lo mismo. El ocultismo es lo mismo. A veces, lo que decíamos ahorita, a veces abres esa puerta al momento de jugar, al momento de abrir, y es como entra el rayo del sol por una rendijita. Ves una luz, ves, y tú dices, o sea, acá se ve muy grande su estela cuando por esa rendijita está dando cualquier rayito de luz. Así es como opera el enemigo. El enemigo le es suficiente con que tú abras tantito esa puerta para que entre. Totalmente, Fer. Así es. Y volviendo a la historia, Elaine empieza a deteriorarse. Dice el libro que esta mujer empieza a deteriorarse por los mismos castigos de la secta, Fer. Llega al hospital donde trabaja Rebeca y ahí ocurre el choque de dos mundos, Fer. Rebeca era una cristiana comprometida. Sí, empieza a notar que el problema de Elaine no es médico, es intensamente espiritual, Fer. Imagínate el valor de la doctora, pastor. El libro describe que cuando Rebeca empieza a orar por Elaine en el hospital, se desatan manifestaciones físicas terribles, horribles. Los demonios usaban la voz de Elaine para amenazar a Rebeca, ¿sí? Le decían textualmente, si te metes con ella, te vamos a destruir. Qué tremendo, ¿no, Fer? Es impresionante. Para la gente que nunca ha presenciado esto, para la gente que no conoce y no es experta en esto, nosotros nos hemos dado cuenta a veces al orar por una persona endemoniada, cómo usan la boca de esa persona el demonio para hablarte con un tono espeluznante. Terrible, Fer. ¿Sí? Y obviamente pues te amenazan de muerte. Lo más tremendo, Fer, es que la hermandad, según el libro, se enteró de que Elaine estaba buscando ayuda, Fer. Y aquí es donde Elaine se da cuenta de que quiere salir de la hermandad, pero la regla número 1 de esa organización es: de aquí solo sales con los pies por delante, ¿verdad? Es un punto de no retorno, pastor. No, definitivamente. Sí, Elaine decide renunciar a las tinieblas, pero el precio que estaba por pagar casi le cuesta la vida, tanto a ella como a la doctora Rebeca Brown. Así es, Fer. Tremendo, ¿no? Amigos, el escape de Elaine de la hermandad desató una guerra literal en la casa de la doctora Rebeca Brown. Apariciones físicas, ataques a la salud, objetos que se movían solos, una persecución implacable por parte de brujos y brujas satanistas de alto rango para acabar con ellas, Fer. Lo que pasó después es tanto que necesitamos un episodio completo para desmenuzar cómo lograron sobrevivir al ataque, pastor. Sí. Directo del ocultismo, cuáles son las tácticas exactas que el enemigo usa para atacarte a ti en tu día a día cuando decides cambiar tu vida. Todo eso lo vamos a ver en el capítulo 2, Fer.
Sí, acuérdense que esta es una miniserie, Fer. Sí, las tácticas del enemigo y el contraataque es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Y si les gustó este inicio, suscríbanse, activen la campanita y dejen en los comentarios. ¿Creen que el mundo espiritual nos afectó tanto como dice este libro? Nos vemos pues, hasta la próxima en un video nuevo, Fer. Así es. Pues le mandamos un saludo a todos nuestros seguidores y si tienen algún comentario, pues que nos escriban y ahí estaremos contestando los comentarios y pues nos veremos en un siguiente capítulo. Así es. Hasta la próxima pues, en un video nuevo.